Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión recordarán que el día de ayer habíamos votado por cuál autor ustedes preferían que traiga a este canal. Si querían que traiga un video largo de Karl Marx o un video largo de Pierre Bourdieu. Para todos aquellos que estén preparando sus exámenes finales. Bueno, sorprendentemente resultó ganador Bourdieu. Digo sorprendentemente porque la mayoría de las veces suele salir ganador alguno de los clásicos de la sociología. Pero bueno, debe ser que necesitan o les es útil que les explique a este autor que de más está decir para cualquiera que lo haya leído, es un autor bastante complejo, pero de eso va este canal, de hacer simple lo complejo. Y vamos a tratar de explicar a Bourdieu lo más simple posible, pero sin llegar a vulgarizar sus teorías o sus conceptos. Así que quédate con nosotros para ver todo Pierre Bourdieu. De más está decir que si quieres que finalmente saque el video largo de Marx o cualquier otro autor que te sirva para estudiar para tu final de sociología, solamente déjame un like. El objetivo para este video es alcanzar los 1000 likes. Una vez alcanzado esa meta, vamos a continuar con el autor siguiente. Sin más, comencemos. Bourdieu es un autor muy complejo, pero porque él mismo trata de superar ciertas dicotomías que se han dado en el campo de las ciencias sociales, ciertas dicotomías entre el objetivismo y en el subjetivismo, entre precisamente posiciones estructuralistas y posiciones individualistas, es decir, cuáles eran las posturas que asentaban más los aspectos objetivos o estructurales y aspectos también subjetivos o individuales. Según cuáles fueran estos autores, es que teníamos dos corrientes. Una corriente más objetivista, que bebe de, por ejemplo, Durkheim, una corriente más estructuralista, que también bebe de Marx, por ejemplo, y El Capital, y luego en la vereda contraria, tendríamos una corriente más subjetivista que, por ejemplo, toma a Max Weber. Estas dicotomías que parecen insalvables entre estructura y sujeto es lo que va a tratar de superar Bourdieu. Vamos a resumirlo muy brevemente. ¿Cuál era el tema principal de la sociología? Si la estructura o sociedad era la que creaba y moldeaba al sujeto, es decir, es la sociedad la que crea al sujeto que es miembro y partícipe de esa sociedad, o si por el contrario, es el sujeto quien influye y transforma la sociedad en la que vive. La postura comprensiva de Pierre Bourdieu va a tratar de superar estas dicotomías y va a tratar de demostrar cómo no hay estructura sin sujeto, ni sujeto sin estructura. Es decir, son las estructuras las que moldean al ser humano y es el ser humano el único capaz de transformar las estructuras. O para decirlo de la forma más coloquial posible, todos venimos al mundo en una sociedad que nos crea, nos educa, nos performa como sujetos, pero nuestra subjetividad puede moldear, transformar, performar la sociedad, porque la sociedad no es algo dado y acabado, sino que es lo que los sujetos hacen de ella. Luego de esta pequeña introducción de por qué es tan compleja la sociología de Pierre Bourdieu, vamos a tratar de describir los conceptos más básicos y fundamentales que nunca debes pasar por alto si quieres rendir exitosamente un parcial o un final hablando de este autor. Me refiero, claro está, al concepto de capitales, al concepto de campo y al concepto de hábitos. Si tienes bien en claro estos tres conceptos, seguramente aprobarás. Luego de describir esos tres conceptos, lo más breve y claro posible,
ahondaremos un poco más en su sociología. Hablaremos un poco del sentido práctico, que es como él analiza los fenómenos sociales, y finalmente describiremos la concepción que Bourdieu tenía de la educación, que es algo fundamental en toda su sociología. Empecemos pues con el concepto de capitales. Para decirlo claramente, capital, podríamos decir desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, se puede decir en sendas maneras. Es decir, se puede decir en muchas formas. Todos conocerán la sociología clásica de, por ejemplo, Karl Marx, el cual afirmaba que el capital era esta mm, característica económica que permitía sumar y acrecentar aún más capital a lo largo del tiempo. Ahora bien, para el sociólogo francés, capital no era únicamente un aspecto económico. Es decir, es verdad que, por ejemplo, tener una industria, tener materia prima, para pagar los sueldos y demás, es una forma de capital. Eso es evidente. Pero también hay otras formas de capital. Si por capital nosotros consideramos algo que es socialmente valioso y que esto además puede acumularse y por lo tanto incrementarse a lo largo del tiempo, entonces podríamos hablar también de, por ejemplo, capital social y capital cultural. Sumado a esas tres formas de capital, económico, social y cultural, habría una cuarta forma que es el capital simbólico, es decir, cuando cualquiera de estos puede convertirse en reconocimiento, fama, pundonor, etc. Es decir, que uno sea, por así decirse, reconocido socialmente. Ahora bien, definamos las otras dos formas de capital. Aparte del capital económico, ¿qué otra forma de capital puede tener una persona? Fundamentalmente, Bourdieu agrega el capital social, es decir, todos los contactos que esa persona pueda llegar a tener, ya sea la agenda, los conocidos, los compañeros de trabajo, los compañeros con los que fuiste a la universidad, los compañeros de estudio, etc. Todas estas personas que te rodean son tu capital social. Familia, amigos, compañeros, pareja, la familia de tu pareja, amigos y conocidos de tu pareja o de tus propios amigos. Cualquier persona con la cual vos tengas un lazo de honor, de lealtad, de amistad, de compañerismo. ¿Por qué? Porque eso pone a tu disposición todos los capitales que esa persona posea, es decir, sus propios contactos, su propio capital económico, su propio capital cultural. Vamos, que tú podrías pedir un favor a cualquiera de tus conocidos cercanos y la mayor de las veces, si tienen un lazo de lealtad, esa persona te va a corresponder, es decir, te va a ayudar, lo cual pareciera que fuera desinteresadamente, pero no hay nada más interesado, dice Bourdieu, que aquello que se hace desinteresadamente. Cualquiera de tus capitales sociales te ayudará con la esperanza de reciprocidad, es decir, de que tú le ayudes en el futuro. Por lo tanto, estos lazos de amistad, de igualdad, de lealtad, que parecieran desinteresados, son en el fondo profundamente interesados. Entonces, esto es el capital social. Básicamente, tus conocidos, tu agenda, tus contactos, aquellas personas a las cuales podés recurrir en caso de necesitar un favor. Aparte del capital económico y del capital social, existe una última forma de capital que es el capital cultural. El capital cultural es la cultura. La cultura puede estar en forma objetivada,
dice Bourdieu, es decir, en forma de, por ejemplo, objetos o bienes culturales, ya sean obras de arte, piezas musicales, libros, cuadros, esculturas, literatura, es decir, cualquier objeto cultural que vos podés poseer. Y desde luego puede estar incorporada en los sujetos, es decir, puede ser capital cultural incorporado, o lo que ya veremos más adelante es el hábitus. Tu propia formación a nivel escolar, primario, secundario, también universitario, son tu capital cultural incorporado. Y por lo general estará acreditado por una organización que pueda legitimar los capitales culturales incorporados de las personas, de los agentes sociales, que es, por ejemplo, una universidad que depende del Estado. Y esta universidad o esta escuela emite un diploma que acredita que ese agente social ha incorporado los saberes que se supone que tiene a su nivel de estudio. Por lo tanto, con este capital cultural incorporado, uno puede precisamente, por ejemplo, mejorar su nivel económico, mejorar su nivel de vida, si accede a un nivel profesional, puede precisamente acumular aún mayor capital cultural, es decir, puede ir escalando en los niveles, puede tener primero una licenciatura, luego un magíster, luego un posgrado, etc. Y todos los capitales culturales que vaya incorporando le permitirá, como cualquier forma de capital, acrecentarse y aumentarse. Esta es la característica fundamental del capital, que cuanto más tienes, más se incrementa de forma exponencial. Así, una persona graduada y recibida que ha hecho una maestría, que tal vez es profesor de su materia o de su incumbencia, también podrá, por ejemplo, publicar en revistas académicas o llamado para dar alguna conferencia o escribir un libro al respecto de su experticia. Y todo eso va acreditando su prestigio, su punto honor, lo cual va a incrementar las posibilidades de que siga aumentando ese capital cultural. Es decir, que le llamen para dar más entrevistas respecto de su tema, que publique más libros, que publique más artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Convirtiéndose así en una persona de reconocimiento dentro de su campo, dentro de su ámbito. Es lo que se conoce como precisamente la conversión del capital cultural en un capital simbólico, es decir, de reconocimiento. Cualquiera de estas formas de capital es convertible en la otra. Por ejemplo, una persona con un buen nivel económico, desde luego tendrá buenos contactos al ir, por ejemplo, a un colegio de prestigio o de reconocimiento, donde se codeará con la alta cultura o las altas esferas del saber y del poder, teniendo en su agenda de contactos a políticos, jueces, empresarios y demás. Por lo tanto, ese nivel económico bueno le ha permitido acceder a un buen nivel de contactos y también, desde luego, va de suyo, a un buen nivel cultural. Es lógico pensar que una persona que tenga un buen pasar económico puede pagar de las mejores escuelas privadas, por ejemplo. Ni hablar de otros aspectos como salubridad y etcétera y demás. Del mismo modo, una persona que tal vez no tenga buen nivel económico, pero sí un buen nivel de contactos, podrá tal vez, por ejemplo, hacer buenos negocios o insertarse de algún modo en la sociedad que le permita incrementar su capital o económico o cultural. E igualmente, y el último caso, el más conocido por esta sociedad altamente meritócrata, es de la persona que no teniendo buen nivel económico ni buen nivel de contacto social, sí, mediante sus estudios, puede formarse como profesional, tener una vida de mejor pasar económico y llegar a tener algún que otro contacto
si hace bien su trabajo como investigador, como estudioso, como experto dentro de determinados ámbitos. Ahora bien, la tasa de conversión de capitales no es fija, sino que cambia a lo largo de la historia y muchas veces es costoso, es decir, a veces requiere mucho capital económico acceder a un buen nivel cultural y social y a veces es más barato. Depende de cada sociedad y cada momento histórico dado. Ahora bien, estos capitales, es decir, estas cuestiones que son valiosas socialmente, que estamos dispuestos a disputarnos ese capital, que pueden acumularse y acrecentarse, y cuanto más tienes, más fácil te será incrementar, se disputa en determinado lugar, en lo que Bourdieu define como el campo social. El campo se puede decir, e igual que los capitales, en diversas formas. Se puede decir en un sentido alegórico, como si fuera un campo de batalla, o también en un sentido más ameno, que podría ser un campo de juego, un campo donde se está disputando, donde se está jugando algo. Ahora bien, hay tantos capitales como objetos deseables existen en la sociedad. Y por lo tanto, en torno a esos capitales se va a gestar tantos campos como objetos sin disputa haya en la sociedad. Es decir, dentro del macrocampo social hay muchos campos pequeños. Por ejemplo, hemos mencionado el campo económico, el campo social, el campo cultural. Y dentro de ellos, dentro de estos campos que son los predominantes, hay muchos otros. El campo de la salud, donde se disputará precisamente la sanidad. El campo de lo político, donde se disputará la cosa pública. El campo de lo amoroso, donde se disputará la conquista amorosa. El campo de la religión, donde se disputarán los bienes de salvación. Es decir, cualquier actividad humana en torno a cierto capital, deseable, acumulable e incrementable, generará un campo de disputa entre sí. Donde los agentes se van a disputar ese capital social que ahí está en juego. ¿De qué forma se van a disputar el capital? Lo veremos en el último apartado, mediante el hábitus. El hábitus, es decir, la cultura incorporada de cada agente social, es lo que le permitirá mantener e incrementar su capital dentro de cada campo. Ahora bien, dentro del campo hay una determinada estructura. Este es el aspecto más estructuralista de Bourdieu, siendo el hábitus el aspecto un poco más subjetivo. ¿Cuál es la estructura del campo? La estructura del campo está organizada y distribuida según el capital que se disputan los agentes y por tanto cuánto capital de cada uno de esos campos tiene cada agente. Vamos a decirlo de la forma más sencilla. Está organizado jerárquicamente y dentro de ese campo, aquellos que tienen más capital tienen más poder, influencia y decisión, y quienes tienen menos capital tienen menos poder, influencia y decisión. Vamos a dar el ejemplo del campo educativo. Aquellos que tienen más a nivel de acreditación y más cultura incorporada, es decir, por ejemplo, los directores y profesores, tienen una posición privilegiada dentro del campo. Y aquellos que tienen menos capital cultural incorporado y menos acreditaciones, es decir, los estudiantes, tienen una posición relativa más endeble dentro del campo. Los unos se van a disputar el capital que ya tienen los otros. Por lo tanto, ahí se van a dar las estrategias de conservación de capital. Los que más tienen van a buscar poseer e incrementar sus posesiones. Y los que menos tienen
estarán dispuestos a jugárselo todo por adquirir, incrementar y acrecentar ese capital. Por lo tanto, tendremos lo que Bourdieu define como las posturas conservadoras y heréticas. Los que ya tienen capital van a tratar de que se mantenga el status quo, es decir, que manden ellos, que son los que tienen mayor capital cultural dentro del campo, y los que van a esperar que otros no le reemplacen. Ahora, los que no tienen capital van a buscar adquirirlo y subvertir el orden en el campo. Es decir, que sean ahora ellos que están incrementando su capital los que vayan a mandar, a decidir, a tener influencia, a tener poder dentro de ese campo. Ahora bien, esas posturas rebeldes, heréticas y subversivas tienen un límite. El límite es nunca ser tan rebelde como para finalmente ser expulsado del campo. Vamos, que por ejemplo los estudiantes recién graduados tal vez pueden publicar artículos con otra perspectiva respecto a un fenómeno social, o dan una vuelta de tuerca, un giro de 180 grados, y mostrar algo que tal vez nunca nadie haya pensado antes. Pero con el respeto de la metodología científica que se maneja dentro del campo o el vocabulario que se maneja dentro del campo. ¿Por qué? Porque nadie estaría dispuesto a perder su lugar dentro del campo solamente por intentar ganar un mejor lugar o posición dentro del mismo. Vamos, que ahí todos están jugando o disputando algo que para todos es valioso. Esta es la razón por la que movimientos de conservadurismo y subversión se van reemplazando unos a otros a lo largo del tiempo, ya sean los distintos campos, cultural, religioso, político, económico, porque precisamente se dan estos movimientos entre quienes quieren acceder y incrementar su capital dentro del campo y quienes quieren conservar el capital que ya tienen y incrementarlo en la medida de lo posible. Esto también se da, por ejemplo, en el campo de la moda, en cualquiera de los campos sociales. Entonces, descritas estas estrategias de conservación de capital dentro del campo, podríamos tener la percepción de que el campo tiene dos aspectos. Un aspecto que es, por así decirse, la fotografía del momento, es decir, cómo ahora está estructurado el campo con sus espacios de posiciones relativas, dependiendo de la cantidad de capital que tenga cada uno de los agentes, y un aspecto más dinámico, es decir, cómo va cambiando el campo a lo largo de la historia a medida que se van dando estas luchas internas por la obtención, conservación, incrementación del capital que allí se está disputando. Así entendemos, por ejemplo, el cisma de Oriente en la Iglesia Católica, así extendemos los movimientos políticos, los movimientos económicos, sociales, de la moda, los movimientos culturales, de qué es la vanguardia y qué es lo clásico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos fenómenos culturales se puede explicar con esta teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Finalmente vamos a terminar con la descripción de estos tres conceptos fundamentales, capital, campo y hábitus, con el concepto de hábitos. El concepto de hábitus es uno de los conceptos más bellos, pero también más complejos de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el autor, al ser claramente antiobjetivista, no dio una definición clara de hábitos. Hábitus es dos puntos. Al contrario, debes rastrear las distintas pistas, las distintas indicios que te va dando acerca de lo que es el hábitus. Hábitus, ya saben que viene del latín y significa básicamente comportamiento o conducta, es la forma en que las personas o los agentes sociales actúan. Es tu hábito. Pero vamos a describirlo de la forma más académica posible. Son las formas de actuar, sentir y pensar, porque se parecen mucho a el concepto de
hecho social en Durkheim, también son esquemas de percepción y acción, es decir, cómo entiendes el mundo y qué estrategias tomas a partir de tu forma de comprender el mundo para actuar precisamente dentro del campo, por ejemplo. Y estas han sido adquiridas en la más tierna infancia, en la crianza familiar y luego en la socialización escolar. El hábitus es siempre hábitus de clase. Lo has aprendido en tu clase social. Es decir, tu hábitus depende de cuánto capital económico, cultural y social tenía tu familia y, por lo tanto, es una de las estrategias de conservación del capital que tú tengas mínimamente la misma cantidad de capital económico, social y cultural que tu familia tenía o más, es decir, que lo puedas incrementar. Por lo tanto, se enseñan ciertas formas de actuar, de interpretar el mundo, de percibirlo, que te va a permitir adquirir e incrementar tus capitales. Para dar la definición más estructurada, son, precisamente valga la redundancia, las estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Cómo has aprendido a hacer, cómo te comportas en sociedad y es lo que te permite incrementar tus capitales. Son todas las veces que te han llamado al orden, que te han llamado a portarte bien, que te han llamado a estudiar, es lo que has bebido de las cenas familiares donde tus padres debatían cosas de profesionales, si eran profesionales, o cosas de la casa, o cosas del trabajo, si eran simplemente trabajadores. Es todo lo que has incorporado en la familia y en la escuela. Y que por lo tanto te permitirá comportarte en sociedad. El hábitus genera un cierto sentido práctico. El hábitus es completamente inconsciente, no en el sentido freudiano, sino en el sentido cognitivo. Es lo que te permite entender las situaciones sociales en las que estás inmerso, cuál es tu propia posición social respecto de la cantidad de capital que tenés y cómo se espera que te comportes. Y dentro de esa baraja de naipes, es decir, con la mano que te han dado, tú puedes elegir ciertas estrategias de acción. El hábitus no está negando la libertad de los sujetos, pero sí está diciendo que hay determinadas posibilidades, dentro de las cuales vos podés elegir, desde luego, pero no están todas. La baraja de naipes es la cantidad de capital cultural que te tocó, la cantidad de capital social que tiene tu familia, la cantidad de capital económico, precisamente, del cual es difícil escapar. Entonces, podríamos definir que el hábitus son las reglas sociales, pero mejor dicho, son las estructuras de la sociedad, la desigual distribución del capital dentro de los campos y cuánto capital tiene cada gente, lo que se ha hecho carne en los sujetos. Por eso esta definición tan buena que tiene a veces Bourdieu, de que es lo social hecho carne. Sos vos mismo actuando conforme a tu posición dentro del campo y la estructura social. Algunos dicen, bueno, son las reglas del juego incorporadas, los cuales te va a permitir jugar el juego, estas fichas que se están jugando, que son el capital que cada uno quiere aumentar, incrementar o maximizar. Entonces, estas son las definiciones más pedagógicas acerca de lo que es el hábitus. Esquemas de percepción-acción que te permiten tomar decisiones, que te permiten contemplar, percibir e interpretar la realidad. Son las reglas del juego, de lo social, hecho carne, son las estructuras objetivas, subjetivadas, hechas sujeto. Esto es básicamente lo que puedo llegar a decirles para no marearlos mucho respecto de lo que es el hábitus. Recuerden siempre que es inconsciente, es decir, nadie es plenamente consciente de su hábitus de clase, a no ser que haga autosocioanálisis para desarmar eso, pero si no, opera a un nivel subconsciente. Finalmente, una vez repasado
brevemente en qué consiste la sociología de Bourdieu, en qué consiste el concepto de capital, en qué consiste el concepto de campo, en qué consiste el concepto de hábitos, vamos a hacer un breve repaso ejemplificando con estos tres conceptos lo que Bourdieu pensaba respecto de la educación, su tema central, o el tema central de varios de sus libros, como por ejemplo, obviamente, la reproducción, los herederos, etc. Y finalmente, voy a mencionar un poco el sentido social del gusto, es decir, para ejemplificar lo mismo que ejemplifiqué en educación, pero respecto del arte, que es otro de los temas que más le preocupa a Bourdieu. Veamos. Para Bourdieu, el hábitus debe permitir la reproducción. Es decir, el hábitus, que es hábitus de clase, quiere reproducir las condiciones materiales de existencia que le dieron origen, es decir, la desigual distribución de capitales dentro del campo y la desigual distribución de capitales que existen dentro de precisamente los agentes. Vamos, que si hay gente que tiene hábitos de clase alta, es porque existe la clase alta, es porque hay personas que tienen más capital económico, cultural y social. Y que el hábitos que le dio origen va a permitir que sus hijos mantengan su posición de clase respecto de la sociedad en general y respecto de ellos mismos también, porque desde luego también hay distinción dentro de las propias clases. De igual modo, hijos de padres no profesionales, se les va a dificultar más acceder a un buen nivel económico, social y cultural. ¿Por qué? Porque precisamente la educación no es igualadora, como desearían muchos pensadores utópicos, sino que la educación funciona para Bourdieu fundamentalmente para reproducir el hábitus de clase, para legitimar la desigualdad y acreditar los saberes que los niños ya traen de sus casas. ¿Por qué? Porque la educación es fundamentalmente enciclopedista, librista, positivista, profesionista. En la escuela se dan los saberes de la clase alta. Y por lo tanto, los hijos que son hijos de padres profesionales, que ya han visto alguna vez un cuadro o escuchado alguna vez a Mozart, se encuentran en la escuela con la misma educación que ya traen de sus casas y se acreditan sus propios saberes, gustos e intereses. Así pasan por genios o personas dotadas o personas con el don para la cultura, cuando son simplemente personas ya habituadas a la propia cultura que traen del hogar y luego es acreditada en la escuela. Y los hijos de no profesionales, que es la primera vez que se van a encontrar muchas veces con un libro escrito, con un texto, porque tal vez no hay libros en su casa o nunca les han leído, que es la primera vez que van a escuchar música clásica o que es la primera vez que van a ver un cuadro de los clásicos o del 480 o del Renacimiento. Para ellos todo va a ser nuevo y van a empezar con desventaja. Es decir, es como una carrera donde unos empiezan antes y terminan primero y se les celebra como si fueran más rápidos que los demás, cuando los otros simplemente han empezado de más atrás. Las condiciones de origen han sido distintas. Y la escuela valida y acredita a unos y castiga y desacredita a los otros. No nos olvidemos de esto. Pone malas notas, te mandan al rincón, no sos cuadro de honor, firmás el cuaderno de rebeldes cuando notifican a tus padres, vas a dirección, etc. Es la acreditación y premiación de unos y la desacreditación y castigo de otros. De esa forma, va a permitir que algunos vayan a la universidad y algunos no. Por este efecto Pigmalión, esta profecía autocumplida de si siempre dices que alguien es capaz o que es habilidoso o que es un genio en una materia o dado para la cultura, es mucho más probable que termine estudiando que una persona
que siempre ha sacado malas notas, que siempre ha sido del promedio o que ha sido siempre el último lejos del tarro. Así que bueno, así es como describe la educación P. Bourdieu en la reproducción. Una herramienta de reproducción de eh, la clase social o de la desigual distribución del capital dentro de la sociedad. Tanto de lo mismo sucede como, por ejemplo, en el gusto. ¿Qué es lo que permite diferenciar que una persona pueda apreciar una pintura, ya sea del 480, del Renacimiento o de los dadaístas o de la pintura abstracta? Que haya aprendido a apreciarla, que alguien le haya enseñado lo que ahí estaba en juego, lo que ahí estaba en disputa, qué es lo que tenía que ver y cómo interpretar. Es decir, que se haya subjetivado en determinada estructura que le permita comprender lo que ahí se está jugando. Si a vos nunca nadie te mostró un cuadro, ni te dijo dónde mirar, ni cómo mirar, ni qué representan los colores, ni qué metáforas son determinadas formas, vas a ver una distribución de colores al azar y sin sentido que por lo menos para vos no significan mucho. Y como no podés comprenderlo, no podés apreciarlo. El mercado del arte es el único mercado donde el comprador tiene que tener determinadas actitudes que le permitan el goce o el disfrute de la obra que ha comprado. Vos, por ejemplo, podés tener dinero para comprarte una hamburguesa y sepas o no sepas cómo se hace una hamburguesa, podés disfrutarla. Ahora, aunque vos tengas el dinero para comprar un cuadro de, no sé, Monet, si no sabés de qué va la obra, de qué va el arte o de qué va ese estilo, difícilmente puedas apreciarlo. Entonces la diferencia está entre quienes han aprendido a apreciar el arte y a quienes no se les ha enseñado a apreciar el arte. De ahí el nombre del libro, el sentido social del gusto. Es la sociedad, es la estructura social, es el capital cultural incorporado, lo que te permite apreciar o no y lo que te permite tener un gusto de la alta cultura, como diría Kant, alejado del placer sensual, o un gusto de la baja cultura asociado a los placeres del cuerpo. Bueno, hasta aquí se ha hecho bastante largo el resumen, pero espero que te haya servido, que te haya ayudado para repasar para tu parcial, para tu final. Creo que he sido tan claro como me ha sido posible con este autor que es bastante complejo, explicando el concepto de hábitos, de capitales, de campo y cómo se aplican a la educación y el arte. Si me ha faltado algo, coméntamelo abajo. Si quieres matizar algo, coméntamelo también. Si quieres dejar alguna frase textual de Bourdieu, que siempre están buenísimas, también déjamelo. Y ya sabes qué hacer. Compártelo con absolutamente todos tus compañeros, con tu profesor, también compártelo, eh, que lo recomiende en sus próximas clases. Y ya sabes que si me comentas y compartes este video y me dejas tu like, me ayudas mucho en la difusión de este canal de Sociología y Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por haber visto y adiós.